Bueno, cuéntenme cómo les fue en la clase pasada. Bien, pártenos bien, profe. De, el profe te explicó los temas en general, así como las fórmulas en general y resolvimos un problema. Ok, muy bien, vean, así por encima, a grandes rasgos, em, voy a pasar por encima un poco viendo los problemas que se supone que tuvieron que haber visto. Em, Hay algunos temas que sinceramente no les pienso evaluar. Para ser más preciso, por ejemplo, colisiones, cuando hablamos de colisiones de tipo elásticas, como estos, digamos, estas ecuaciones que están acá, los choques elásticos, son choques que en realidad solamente se dan en el mundo atómico, en el mundo nuclear, y nada más. Este tipo de choques no existen en la vida cotidiana, por así decirlo. Entonces no les voy a evaluar choques elásticos, ¿de acuerdo? Solamente les voy a evaluar choques inelásticos. Y recuerden que los choques inelásticos se subdividen en choques que solo se llaman inelásticos y choques que se llaman perfectamente inelásticos. Entonces, repito, los choques elásticos no se los voy a evaluar porque simple y sencillamente esas cosas no ocurren en el mundo cotidiano, solamente en el mundo de la física nuclear. Y en el mundo cotidiano los choques son inelásticos. Siempre cuando hay choques se pierde energía. Se pierde energía en forma de sonido, en forma de calor. En cualquier tipo de choque siempre hay ruido, eh, siempre hay aumento de temperatura, a veces incluso hay chispas. Entonces, en los choques de la vida real, siempre hay pérdidas de energía. Y por eso este tipo de choques siempre son choques inelásticos. Entonces, en resumen, no les voy a evaluar choques elásticos, así que ni siquiera inviertan mucho tiempo analizando los choques elásticos. Enfóquense más en los choques inelásticos. Andrés, lo escucho. Pregunta teórica, profe. Sí. En el espacio que de ahí no hay ruido, Ujú. eh, cuando cuando se da un choque, entonces sí hay ondas, pero no se transmiten, por decirlo de algún modo. Sí, es que ese es el detalle. En el espacio exterior, la razón por la que no hay ruido es, Es porque es no, vacío. sí, es porque es vacío, porque no hay moléculas que puedan transportar ese cambio de presión, digamos. Esa es la razón. Pero en realidad siempre hay pérdida de energía. Ujú. Entonces, en resumen de este tema, entre las cosas más importantes están el teorema de impulso y cantidad de movimiento lineal, donde el impulso es la integral de la fuerza en el tiempo, ¿ok? Y entonces esto se puede hacer simplemente con esta integral que está aquí. Y para eso, en parte había dejado este problema. Este problema que está acá, como les digo, tiene que ver con impulso. Entonces, aquí lo que nos piden es encontrar el impulso que se entrega a esta pelota. Se supone que este es el gráfico de fuerza en función del tiempo de una pelota que es golpeada por un bat. A ver, ¿alguien ya lo intentó? Profe, yo vi ese ejercicio, pero lo hice con lo de las bases. Con lo O de las sea, bases. perdón, con lo del área, lo de las Con la, áreas, perdón. con la fórmula del triángulo, supongo. Sí, sí, excelente. De hecho, Sí, sí, perdón. se puede hacer de esa manera, ¿verdad? Se puede hacer integrando o simplemente recordando que la integral es el área bajo la curva, se puede hacer sacando el área de ese triángulo. Entonces, sí, está bien. Fernanda, la escucho. Profe, vieras que yo tenía una duda en ese ejercicio de que sí es, digamos, newtons, pero por milisegundos. Sí, eso es importante. El tiempo está en milisegundos, entonces eso hay que considerarlo. Vamos a Ok, hacerle... entonces, perdón, profe. No, no, tranquila, tranquila, adelante. Entonces en la respuesta sí sería milisegundos. Bueno, no, es que lo que usted tiene que hacer desde un inicio es considerar ese cálculo en segundos y no en milisegundos. Ah, ok, Haga el ok, cambio de una vez, desde el inicio haga el cambio de las unidades. ok, gracias, Em, profe. con gusto. Entonces, veamos. Primero el impulso, entonces. ¿Ya ven la pizarra? No, profe, todavía no. Ok, otra vez tengo la situación de que se desconfiguró el driver.
denme un toquecito, porfa, para arreglar el driver de esto. Mientras tanto, si tienen alguna otra consulta o comentario, los escucho. Profe, podemos intentar ese ejercicio también haciéndolo con integrales. Sí, sí, podría ser también. De hecho, se supone que esa es la fórmula, la forma más bien, el método formal. Debería ser así, ¿verdad? Pero igualmente, si lo pueden sacar con el área bajo la curva y se les hace más sencillo sacar el área del triángulo, que así es, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer de esa manera también. ¿Ya intentaron hacer los demás ejercicios? Sí, profe, algunos de ellos. Bueno, listo. Ahora sí, entonces en la A nos piden el impulso. Y entonces el impulso en este caso simplemente es el área bajo esa curva. Área, dice ahí. Ok, y el área de eso sería entonces el área de ese triángulo. El área de un triángulo entonces es la base por la altura dividido entre 2. Solamente hay que colocar las unidades adecuadas. ¿Cuáles son las unidades de la base? Milisegundos. Entonces sería, ¿cuántos milisegundos de la base? ¿En segundos o milisegundos? Bueno, démoslo en segundos de una vez. 0,0015. A ver, sí queda claro que desde el 1 hasta el 2,5 hay un rango de 1,5, ¿verdad? Entonces serían 1,5 milisegundos según el gráfico. Sí. Entonces 1,5 mili, pero mili es 10 a la menos 3, ¿cierto? Esto es lo que es importante de considerar en la base. Y la altura es de 18.000 entre 2. Y bueno, listo, ¿cuánto da ese cálculo? Trece coma cinco newtons por segundo. Bueno, sí, matemáticamente daría 13,5 y colocando las unidades del impulso sería en newton segundo, newton multiplicado por segundo. Recuerden que esto de los análisis de los gráficos es fundamental, demasiado importante. Cuando sean ingenieros van a vivir de analizar gráficos, de verlos, entenderlos, poder obtener tendencias a partir de los gráficos que ya tienen e incluso poder hacer predicciones a partir de esos gráficos. Es sumamente importante que sepan identificarlos, estudiarlos y entenderlos. Luego, la fuerza promedio. ¿Cómo encontramos la fuerza promedio? Por ahí hay una formulilla que yo les dejé. El impulso es la fuerza promedio multiplicada por el tiempo. En el cambio del tiempo. ¿No es por el cambio del tiempo, profe? Sí, sí, por el cambio del tiempo, pero normalmente como nosotros decimos que el tiempo inicial es 0, delta t se hace lo mismo que t.
porque esto sería tiempo final menos tiempo inicial, y prácticamente siempre decimos que el tiempo inicial es 0. Entonces delta t termina siendo lo mismo que el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de aquí podemos despejar que el impulso entre el delta t es igual a la fuerza promedio. Y bueno, el impulso ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Es 13,5. ¿Y el delta t cuánto es? Punto 5 por 10 a la menos. Sí, 1,5 mili, o sea, por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da eso? 9.000 newtons. 9.000 newton. Sí, las unidades adecuadas son newton porque son fuerza. Y luego en el C, ¿qué nos piden en el C? La fuerza máxima. Bueno, la fuerza máxima es bastante obvia del gráfico, ¿verdad? Que son 18.000 newton. Así que ni siquiera lo voy a calcular porque se puede ver a partir del gráfico. Después de esto ya pasábamos al tema específicamente de cómo es que se aplica la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Muchas veces les he dicho que una conservación significa que es algo que se mantiene antes y después. Eso es una ley de conservación. Parecido a la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, es esta ecuación que tenemos aquí, básicamente. Se ve igual a la izquierda que a la derecha, solo que a la izquierda siempre significa lo que ocurre antes de chocar, y a la derecha significa lo que ocurre después de chocar. En realidad, esto no sirve solamente para choques. Esta ecuación que viene de la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal, sirve para choques, sirve para explosiones, sirve para lanzar objetos, sirve para muchas cosas, no solo sirve para colisiones. Entonces vamos a aplicar eso precisamente aquí en el ejercicio número 2. Se supone que hay que escapar de un lago congelado sin fricción. Entonces esta persona de 65 kilogramos se quita un zapato cuya masa es de 0,15 kilogramos y lo lanza horizontalmente en dirección opuesta a la orilla. Con una rapidez de 2 metros por segundo lanzó el zapato. Dice que la persona está a 5 metros de la orilla, entonces ¿cuánto va a tardar en alcanzar la orilla si lanza un zapato en dirección contraria? A ver, antes de hacer los cálculos, ¿qué tiene que ver quitarse un bendito zapato y tirarlo para llegar a otro lado? ¿Cómo se explica eso? La tercera ley de Newton. Sí, en parte la tercera ley de Newton, ¿verdad? De acción y reacción. La tercera ley de Newton dice que a cada acción le corresponde una reacción, solo que va opuesta al movimiento inicial. Y a la vez, eso se puede cuantificar también con este teorema de cantidad de movimiento. No sé, digamos que esa persona está como por aquí. Aquí está la persona, aquí tiene un zapato, pero el otro zapato ya no lo tiene. El otro zapato lo agarró y la idea es que ese zapatillo que está aquí, okay, este es el zapato. Este zapato, la persona lo va a tirar para allá. Supongamos que aquí, digamos que a este lado de acá, por acá, está la orilla. Esta es la orilla. O sea, es importante cuando yo hago el dibujo al inicio definir dónde está la orilla. Porque si yo tiro el zapato para allá, pues me impulso para acá, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo lanzo el zapato más bien para allá? Pues me impulso en dirección contraria. Entonces más bien me meto al lago. Digamos que todo esto que está acá, todo esto es el lago. Y la idea es salir de ese lago. Andrés, lo escucho. Profe, eso es como en las películas del espacio que están flotando y que tiran Exactamente. como una llave o algo para llegar a la nave, una cosa así, o Correcto, que correcto. tiran aire para impulsarse, como Sí, en exactamente. 2001. Ah, Exactamente. ok. Es justo así. Y esto sí es un efecto verdadero.
O sea, en la vida cotidiana Sí, lógico. uno casi no lo nota en la vida cotidiana porque uno tiene fricción entre los zapatos y el piso. Y para que usted perciba que algo lo impulsa en dirección contraria, tiene que tirar algo muy pesado en la otra dirección, como si usted agarra una silla y la tira para el frente, usted sí nota cómo usted se mueve para atrás. Pero tiene que ser algo bastante pesado y ojalá que usted lo lance con mucha velocidad. Si son cosas pequeñas en la vida cotidiana, casi no experimentamos esto. Si es, por ejemplo, una bala, si usted tira un balazo, usted sí experimenta cómo su mano retrocede en dirección contraria de la bala, ¿verdad? Especialmente si es de alto calibre. Profe, me Entonces, imagino que en la estación espacial que están en caída también sucede ese efecto. sí, por supuesto. En cualquier Ujú. lugar, solo que se nota más, digamos, en el espacio exterior, de donde mejor se percibe, porque como no hay fricción con el aire, entonces se percibe mucho más fácil. Recuerden que el aire tiene fricción, es un rozamiento muy leve, pero sí existe. Aquí adentro del planeta este efecto casi no se nota, pero si no hay aire se nota muchísimo más. Bueno, entonces sí, vamos a tirar el zapato para allá, en esta dirección. Entonces lo que vamos a decir es que si la persona lanza este zapato para allá, la persona entonces es impulsada hacia acá, hacia la orilla, ¿verdad? Digamos que aquí hay unos arbolitos. Ahí está la orilla. Entonces, esta persona va a ser impulsada en dirección hacia la orilla debido a que tira un zapato en dirección contraria. Vean que nosotros nos dijeron por ahí qué distancia hay desde la orilla hasta donde está la persona. ¿Cuánto es esa distancia? 5 5 metros. metros. Ok, tenemos 5 metros. Y algo importante ocurre acá, se supone que aquí hay hielo. Y como hay hielo, la fricción cinética saben que es despreciable. Tiende a cero, no hay fricción. Como no hay fricción, eso quiere decir que la rapidez es simplemente distancia entre tiempo. Entonces, desde un inicio a nosotros nos preguntaron cuánto tarda la persona en llegar a la orilla. Despejando de aquí, el tiempo simplemente nos daría esa distancia de 5 metros entre la velocidad que adquiere la persona. Pero primero entonces debemos encontrar cuál es esta velocidad que adquiere la persona. Y la vamos a encontrar utilizando esta fórmula que tenemos de conservación de cantidad de movimiento lineal. Lo que dice la fórmula es que, bueno, en este caso hay dos objetos. Digamos que el zapato es el objeto 1 y todo lo demás, la persona y todo lo demás es el objeto 2. Simplemente uno plantea la ecuación M1 por V1 más M2 por V2. Como son solo dos objetos, la ecuación queda aquí. Y a la derecha se escribe exactamente lo mismo. M1 V1 más M2 V2. Recuerden que estas son velocidades y es importante colocar los signos. Entonces, lo más importante de esta ecuación es lo siguiente. Esta parte de la izquierda es todo lo que ocurre antes. ¿Antes de qué? Antes de que ocurra lo que sea que ocurre. Si ocurre una explosión, esto es antes de la explosión. Si lanzamos un zapato, esto es lo que ocurre antes de lanzar el zapato. Entonces, todo lo que está a la izquierda es antes de que ocurra la cosa importante que tiene que ocurrir. Y aquí a la derecha, esto es lo que ocurre después. Todos los términos que ocurren después. Entonces, a ver, ¿cuál es la velocidad del objeto 1 antes de lanzarlo? Recuerden que el objeto 1 lo definí como el zapato. ¿Cuál es la velocidad de ese zapato antes de ser lanzada? 2 metros por segundo. No Y tiene. no, más bien no tiene, ¿verdad? La persona está quieta con el zapato. Los dos están quietos. Antes de lanzarlo, el zapato tiene 0 velocidad. De hecho, ¿cuánta velocidad tiene la persona? O sea, el objeto 2 0. también tiene 0. Ambos. Ambos tienen 0. Las dos cosas, todo está en reposo. Todo este sistema está en reposo antes de lanzarlo. Precisamente lo que queremos es obtener velocidad a partir de lanzar un objeto en dirección contraria. Entonces, a la izquierda de esta ecuación estamos obteniendo 0. 0 es igual, ahora sí veamos lo que ocurre después. M1 es la masa del zapato. ¿Cuál es la masa del zapato? 0,15 kilos. 0,15 por velocidad 1. Esta velocidad 1 es la velocidad con la cual lanzamos al zapato, justo después de ser lanzado. ¿Cuál es esa velocidad? La tenemos. Menos 2 metros. ¿Por qué menos? Porque es un vector.
pero según el dibujito, este zapato va para la derecha. Ah, ok, entonces es más 2. Sí, si no colocáramos el dibujo al revés, pues los signos estarían al revés, ¿verdad? Entonces sí, es 2 positivo porque el zapato está siendo lanzado para la derecha. Más bien deberíamos obtener que la velocidad de la persona tiene que ser negativa porque según este dibujo que yo hice, la persona se va a mover para la izquierda. M2, ¿cuánto sería? 65. Y V2, bueno, esa V2 es realmente la que andamos buscando. Si despejamos esto, ¿cuánto da? Eso da 4,6 por 10 a la menos 3. ¿A todo le da eso? Solo queda negativo, ¿cierto? Profe, pregunta. A ver, nada más me confirman que da esto y que da negativo. Sí, profe. Ok, perfecto. A ver, ya que está hablando, compañera, ¿por qué da negativo? ¿Tiene sentido físico? Sí, ¿Por qué? porque si está lanzando el zapato hacia la derecha, le va a dar impulso hacia el otro lado. Hacia la izquierda, Entonces la exactamente. velocidad. Ajá. Perfecto. Ok, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? No, que creo que lo acabo de decir, no sé. Pero pues, para estar segura. Entonces, en este tipo de cálculos, para las velocidades, entonces sí tomamos en cuenta dirección. Sí, siempre, siempre. Recuerden que estas cosas son ecuaciones vectoriales. Al ser ecuaciones vectoriales, estas cosas son vectores. Y ser vector significa que usted necesita estar seguro de la dirección, negativos o positivos. Profe, acabo de decir 4,6, pero tal vez agregarle un tercer dígito, 4,62. 4,62. Ok, Sí, sí. Siempre ok, se me olvida poner 3. ok. Bueno, si ponen atención, ya esto está en metros por segundo, pero solo por curiosidad. Vean que estos serían 4,62. 10 a la menos 3 es mili. Entonces, esto sería 4,62 milímetros por segundo, ¿verdad? 4,62 milímetros por segundo. Esto va súper lento, va muy despacio. ¿Por qué creen que esa persona ciertamente adquiere velocidad, pero es tan lenta? No adquiere mucha velocidad. ¿A qué se debe? Porque la El masa objeto es sí viene. inversamente. ¿Por qué qué? Es que se cancelaron mutuamente. Bueno, no sé si quiere contestar la compañera. Lo que yo creo es que porque ahorita escuché que usted dijo que como es un objeto tan pequeñito, no le va a dar tanta velocidad, uno no va a notar tanto Exacto, eso el mismo. impulso que le da. Sí, así es. Recuerden que la cantidad de movimiento lineal es P, y P es la multiplicación de masa y velocidad. Depende de estas dos variables, de que haya mucha masa o que haya mucha velocidad. Pero en este caso, el zapato tiene poca masa y además de eso no es lanzado tan rápido. Por eso tiene muy poca cantidad de movimiento. Y por eso esta persona tiene mucha más masa que el zapato. Por eso la persona adquiere una velocidad relativamente pequeña. Ok, bueno, al final de cuentas lo que tenemos que obtener es el tiempo, y el tiempo es la distancia, que son los 5 metros entre esa velocidad, 4,62 por 10 a la menos 3. No se preocupen por el negativo, o sea, no coloquen esto negativo, simplemente coloquen la magnitud de esa velocidad y listo. El negativo, recuerden que simplemente es la dirección hacia donde se mueve la persona. Entonces, ¿cuánto da eso? 1083 segundos. 1083 segundos. Para tener una mejor idea, pueden pasar eso a minutos, porque no sé cuántos son 1083 segundos. 18,1 minutos. 18,1. Sí. Bueno, tarda mucho tiempo saliendo, o sea, son 5 metros que los recorren 18 minutos, ¿verdad? O sea, esa persona posiblemente ya llega muerta de hipotermia, pero bueno, llega. ¿Por qué es que tarda tanto, en resumen? Porque la masa es inversamente proporcional a la velocidad. Sí, al menos en este caso, el impulso así es. Como lanzó un objeto muy pequeño, la persona se impulsa con poco impulso porque tiene mucha masa, y al tener tanta masa tiene que desplazarse con poca rapidez.
Bueno, entonces ahora sí, regresando. Este es el ejemplo típico, el 3, de un choque inelástico, que es una bala de 10 gramos que se dispara contra un bloque de madera que estaba fijo. Ese bloque tiene 5 kilogramos. La bala se incrusta en el bloque. La rapidez de la combinación de la bala más la madera inmediatamente después de la colisión es de 0,6 metros por segundo. ¿Cuál fue la rapidez original de la bala? Antes de hacerlo, ¿cómo se clasifica este tipo de choque? Esto sí es un choque, esto sí es una colisión. ¿Cómo se clasifica? Perfectamente. Perfectamente, perdón, inelástico. ¿Por qué perfectamente? Porque los dos objetos quedan unidos. Exacto, porque quedan juntos después de chocar. Si quedan unidos, si quedan pegados, si se mueven como uno solo, es un choque perfectamente inelástico. Ok, vamos a hacerlo aquí. Este ejercicio es muy fácil, pero tiene algunos conceptos importantes. Entonces, digamos que por aquí viene la bala. Esta bala va para allá. Digamos que la bala es el objeto 1. Y la idea es que esta bala vaya a colisionar contra un bloque que está por aquí. Digamos que el bloque es el objeto 2. Esta situación es antes del choque, antes de la colisión. Ahora, si yo dibujo aquí la situación después de la colisión, justo después de la colisión, esto va pegado, la bala va metida aquí en el bloque, van como si fuera un solo objeto y se mueven juntos, obviamente, para la derecha. No les queda de otra. ¿Ok? Tienen que moverse por sentido común en la misma dirección donde venía la bala. Este choque, entonces, es un choque perfectamente inelástico. Por las mismas razones que dijo la compañera. Después de chocar, estos dos objetos se mueven como uno solo. Entonces, otra vez, nos están pidiendo cuál fue la rapidez original de la bala. O sea, cuál es la rapidez de la bala aquí, antes de chocar. La rapidez con la que se lanzó, por así decirlo. Otra vez simplemente aplicamos la ecuación. M1V1 más M2V2 es igual a M1V1 más M2V2. Y ponemos los vectorcillos ahí en las velocidades. Ahora sí, M1. Tenemos M1. ¿Cuánto es M1 y cuánto es M2? La bala que sería M1 es 10 gramos, que convertido a eso sería 0,01 kilogramos. Exacto, ¿y M2? Y M2 es 5 kilogramos. Ok, perfecto. Ahora sí, antes de ser lanzada la bala, entonces la bala tiene esa masa de 0,01 por esta velocidad. Esta velocidad en realidad es la que andamos buscando, la velocidad con la que se lanzó la bala. Esta es nuestra incógnita. ¿Qué pasa con la velocidad 2 antes de la colisión? Se cancela. Se anula, ¿verdad? Se anula, sí. ¿Por qué se anula? ¿Por qué se hace cero? ¿Por qué es cero? Porque la madera estaba quieta. Sí, el bloque 2 es la madera y la madera estaba quieta. Entonces, la velocidad del bloque antes de la colisión es cero porque estaba en reposo. Entonces, todo ese término se anula. Vayamos a la derecha, después de chocar. Después de chocar, ocurre lo que les he mencionado muchas veces. Los dos objetos se mueven juntos como si fueran un solo objeto. Entonces, en este ejercicio no es necesario que hagan esto, pero lo voy a hacer. Repito, en este ejercicio no es necesario hacer esto, pero lo voy a hacer porque para otros ejercicios puede serles muy útil. Es importante recordar que cuando dos cosas se mueven juntas, se mueven a la misma velocidad, se los he dicho 1000 millones de veces. Se mueven con la misma magnitud de la velocidad y se mueven con la misma magnitud de la aceleración. Entonces, aquí en este caso, ustedes podrían decir que esta V1 es igual que esta V2. ¿Por qué? Porque se mueven juntos, están pegados, es un choque perfectamente inelástico. Y como son la misma, incluso les puedo cambiar el nombre. No les voy a llamar V1 ni V2. Les voy a llamar simplemente velocidad final. Así le voy a llamar. ¿Por qué? Primero, porque me da la gana. Y segundo, porque de verdad va a ser muy útil este tipo de procedimiento para otro tipo de ejercicios de choques perfectamente inelásticos. Como estas son las mismas velocidades,
Entonces, yo puedo colocar aquí, a la derecha de la ecuación, que esto sería m1 por velocidad final, más m2 por velocidad final, ¿cierto? Simplemente les cambié el nombre a la variable velocidad y les puse la misma. ¿Qué gané con eso? Simplifica el cálculo. Se simplifica, ¿verdad? Porque podemos sacar a factor común esa velocidad final porque es la misma. Los dos objetos van pegados. De nuevo, en este problema no es necesario hacer eso. Pero en otro tipo de problema donde les pidan esta velocidad final, esto va a ser muy útil. En este problema en realidad solo nos pedían V1, la velocidad de la bala antes de ser lanzada. Y simplemente la velocidad final por M1 más M2 entre 0,01. Si colocan ahí los valores numéricos, ¿cuánto da eso? 301 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Sí, Ok, entonces en resumen, ¿qué es esta velocidad de 301 metros por segundo? Es la velocidad inicial, la que traía la bala justo antes de chocar. Y es razonable porque esta es una velocidad típica de las balas. ¿Tienen alguna consulta con esto? Bueno, luego pasamos a choques en dos dimensiones. En dos dimensiones significa que hay eje X y eje Y. Los choques que hicimos ahorita simplemente estaban en una dimensión, solo sobre el eje X. Cuando hayan choques en dos dimensiones, significa que hay que combinar velocidades en X con velocidades en Y. La ecuación que vamos a usar es la misma, solo que por un lado, por aparte, vamos a hacer una ecuación solo para las cosas que ocurren en X y por aparte, en otro lugar, vamos a hacer otra ecuación igual solamente para las cosas que ocurren en Y. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? En el cruce de la avenida de Texas y el paseo universitario, un automóvil subcompacto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pickup color rojo de 1900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas y no respetó el alto de un semáforo. Los dos vehículos quedan unidos después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en dirección 24 grados al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Parece que está ahí narrándolo en Teletica. Muchas gracias. Ok, entonces sí, tenemos el choque, ¿verdad? Un carro viaja hacia el este, o sea, tiene velocidad en X, y el otro carro inicialmente, que es este rojillo, viajaba hacia el norte. Entonces tiene velocidad en Y. Por eso es un choque en dos dimensiones. Nos piden calcular la rapidez de cada vehículo antes de que chocaron. Esto en realidad es súper útil incluso en la vida cotidiana a la hora de analizar choques, en la vida real. Y muchos peritos se encargan de analizar esto. Porque analizando precisamente las velocidades iniciales a partir de lo que ocurre después del choque, se puede saber muchas veces quién tiene la culpa. En muchas ocasiones es muy fácil saber quién tiene la culpa, porque normalmente el que tiene la culpa es el que se salta el semáforo en rojo o un alto, ¿verdad? Pero en otras circunstancias donde no es tan fácil, se pueden analizar, por ejemplo, la distancia que tienen las llantas frenando en el suelo, en el pavimento. Esa distancia es muy útil. Incluso a la hora de colisionar, dependiendo de qué tan fuerte es la colisión, a veces se desprende pintura. Analizando cuánta pintura se desprende, analizando el tipo de pintura, uno puede saber qué tipo de material era la pintura y además cuál es el punto de ebullición de esa pintura. Y considerando todos esos factores, se puede saber también, no exactamente, pero al menos sí de forma estimada, cuál fue la velocidad con la cual se colisionó. Entonces todo esto se vuelve muy importante. En este caso, este problema no es tan detallado como todo esto que les estoy diciendo, pero el punto es que estas cosas sí ocurren en la vida real. De esto se encarga el OIJ, de hecho, muchas veces. Entonces, a ver, en resumen, el carro que va para la derecha, vamos a decir que va hacia el este, y el carro que va para arriba, decimos que va para el norte. Entonces, planteemos las ecuaciones que tenemos. Las ecuaciones que tenemos es la misma de siempre. Solo que vamos a hacer dos, una para X y otra para Y.
Entonces, primero, simplemente, para X, las cosas que ocurren en el eje X. De nuevo seguimos haciendo M1 por V1, solo que ahora en X, más M2 por V2, solo que ahora en X, debe ser igual a M1 por V1 en X, más M2 por V2, también en componente X. Recuerden que todas estas cosas, bueno, en realidad todo lo que está a la izquierda, es lo que ocurre antes del choque, y todo lo que está a la derecha es lo que ocurre después del choque. Vamos a considerar para efectos prácticos que, a ver, ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? Digamos que el carrito, este que va para allá, es el número 1, el que va hacia el este, y la camioneta que va hacia el norte es el número 2. Hagámoslo de esa manera, el pick-up es el 2. Entonces, veamos, antes de chocar, ¿cuál es la masa 1? 950 kilogramos. 950 kilogramos, perfecto. ¿Cuál es la velocidad que tiene este carro en X antes de chocar? Es la que vamos a averiguar. Esta que está aquí no la tenemos, ¿verdad? Bueno, dejémosla aquí. Ahora, este otro término. ¿Cuál es la velocidad del carro 2 en X antes de chocar? 1900 kilogramos. La masa es 1900, pero la velocidad, ¿cuánto es? 0, Pero ¿Por qué 0? porque no se mueve en X. Porque no se mueve en X, solamente se está desplazando hacia el norte, completamente en el eje Y. Entonces, de una vez, esta velocidad es 0, esto se anula. Ahora vayamos a la derecha. Después del choque. Recuerden que todo lo que está a la derecha es después del choque. Después del choque, aquí va a ocurrir algo semejante a lo que ocurrió en el ejercicio pasado. Recuerden que en general, cuando los choques son perfectamente inelásticos, los objetos quedan juntos, quedan pegados. Entonces, esta velocidad y esta velocidad van a ser las mismas, porque van juntos, porque van pegados. En todo caso, esto que está aquí a la derecha también se puede desarrollar un poco de esta forma. V1 por el coseno del ángulo. ¿Recuerdan? Esto es V1 en X. Es la magnitud de V1 por el coseno del ángulo. Más M2 por V2 por el coseno también de su ángulo. Aquí a la izquierda, de hecho, desde un inicio podríamos hacer lo mismo. No lo hice, no sé ni siquiera por qué no lo hice, pero da igual si se hace o no se hace. Pero hagámoslo aquí un toquecito a la izquierda, antes del choque. V1 en X es precisamente V1 por el coseno del ángulo antes de chocar. Solo que antes de chocar, ¿cuál es el ángulo que tiene ese carro? El carro 1. Este carro 1 es el que se movía completamente en el eje X, iba hacia el este. ¿Cuál es el ángulo que tiene? Si va hacia la derecha. 0, profe. Es 0 grados, ¿verdad? Y como coseno de 0 da 1, al final de cuentas esto simplemente va a dar 950 por V1. ¿Ok? Y bueno, aquí a la derecha, otra vez, aquí va a ser útil lo que hicimos antes, sacar a factor común, ¿verdad? Porque aquí resulta nuevamente que esta V1 y esta V2 son las velocidades que tienen los carros 1 y 2 después de chocar, pero iban juntos. Y como iban juntos, ¿qué es lo que hemos dicho entonces? Que yo las puedo cambiar por una misma variable. Le puedo llamar simplemente velocidad final. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí en esta otra línea. Entonces, saco factor común, cambio V1 y V2 por VF y lo saco a factor común. Incluso el coseno del ángulo también lo puedo sacar a factor común, ¿verdad? ¿Por qué puedo sacar a factor común ese coseno del ángulo? porque es de la misma velocidad. Es el mismo ángulo, ¿verdad? Los dos después de chocar van pegados y se mueven con este mismo ángulo. Si usamos el ángulo de siempre, ¿cuánto sería el ángulo? Se toma el del eje X, el que está Sí. saliendo del eje X. Sí, correcto. 6,6. No, 16 metros por segundo es una velocidad. Es la velocidad final, de hecho, después de que chocaron. ¿Cuál sería el En ángulo? ese
Dice 24. Sí, pero O 24. sea, perdón. Ajá. Sí, sí. A eso me refería, que el ángulo que sale del eje X sería 6, 6. 6, 6. 66. 6, 6. Sí, correcto, ¿verdad? Mm. 66, perfecto. Entonces sí. Aquí entonces simplemente tenemos, repito, yo cambio V1 y V2 por VF. Y la saco a factor común porque es la misma en ambos casos. Por coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 66. ¿Y qué me queda dentro? Queda M1 más M2. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. Bueno, entonces ya podemos despejar. Recuerden que desde un inicio andamos buscando las velocidades, bueno, cada una de las velocidades de los carros antes de chocar. Ya de aquí podemos entonces despejar la velocidad del carro 1 antes de chocar, que sería la velocidad final por el coseno de 66 por la suma de las masas dividido entre 950. Y tenemos las masas, ¿verdad? Incluso tenemos la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? $16 metros por segundo. Entonces 16 por coseno de 66 por M1. ¿Cuánto valía M1? 950 y 1900. Y eso lo dividimos entre 950. ¿Cuánto da V1? Ok. 19,5 ¿Me confirman ese metros número? por segundo. Ok. Sí. Perfecto, 19,5. Entonces, esa sería la velocidad que traía ese compacto amarillo al inicio, antes de chocar, 19,5 metros por segundo. Que siendo más precisos, como estamos hablando de una velocidad, entonces la velocidad 1 inicial es de 19,5 metros por segundo en I. Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, solo con la ecuación que tiene los términos de Y, o sea, para el eje vertical. Entonces vamos a ver ahora todo lo que ocurre en el eje Y, por separado. Otra vez, la ecuación es la misma de siempre, M1V1 más M2, bueno, en Y, ¿verdad? Voy a colocar eso de una vez. M1 por V1 en Y, más M2 por V2 en Y, debe ser igual a lo mismo, solo que después del choque. M1 por V1 en Y, más M2 por V2 en Y. Recuerden que todo lo de la izquierda es antes de chocar y todo lo de la derecha es después de chocar. Entonces analicemos otra vez. A ver, el objeto 1. Recuerden que el 1 era el carrillo que iba para allá y el 2 era el pickup que va hacia el norte. Esto es antes de chocar. Antes de chocar, el carro 1 tiene velocidad en Y. ¿O no tiene? No. No tiene porque solo se desplaza sobre el eje X. Entonces, de una vez, esto se hace 0. El carro 2, ahora sí, ¿cuánto valía M2? $1900 kilos. Ok, 1900 por la velocidad 2 en Y. Recuerden que esto sería V2 por el coseno de su ángulo. Perdón, por el seno, porque estamos con Y. El componente Y es por seno. V2 por el seno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo en este caso? Esto es como poner el sistema de coordenadas aquí, ¿verdad? 90 grados. Con 90 grados, ¿verdad? Va directamente hacia arriba. Y seno de 90, pues es 1 otra vez. Entonces aquí va a suceder que esto es 1900 por V2. Ahora si vayamos a la derecha. Aquí no he desarrollado lo de la derecha. Nuevamente,
Esto es M1 por V1 en Y, pero V1 en Y es V1 por seno del ángulo más M2 por V2 por el seno del ángulo. Otra vez yo puedo cambiar esta velocidad y esta otra por velocidad final, por la misma velocidad, porque van juntos, van pegados. Entonces nuevamente puedo cambiar estas dos por una sola velocidad que se llama velocidad final. Entonces tengo 1900 por V2 es igual a, bueno, velocidad final por el seno del ángulo multiplicado por M1 más M2. Esa parte la voy a colocar en blanco para que se puedan ubicar más fácil. El seno del ángulo también se podía sacar a factor común y quedaba M1 más M2. Y bueno, nuevamente ya de aquí podemos despejar V2. ¿Cuál es esa velocidad final? $21,9 metros por segundo. Ok. ¿Por el seno de cuánto? Ah, no, o sea, eso ya es todo, digamos. Ese es V2. Ah, ya es todo el resultado de V2. Sí, Bueno, ¿me pueden confirmar los pero demás? bueno, bueno, sí, igual podría ser 16 por Ok, seno de 66. hagámoslo así, uno por uno. 16, entonces, por seno de 66, ¿verdad? Que es el ángulo que se forma. Por M1 más M2, 2850. 1950 más 1900, ¿verdad? Ujú. Bueno, y eso dividido entre 1900. Y ahora sí, ¿cuánto da? 21,9 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bueno, entonces formalmente V2 es 21,9 metros por segundo en dirección J. Tiene sentido que este dé positivo. Porque va por el norte. Sí, claro, porque va para arriba, ¿verdad? Bueno, perfecto. Si ustedes pasaran estas velocidades a kilómetros por hora, ¿cuánto da V2 en kilómetros por hora? Y V1. V2 da 78,84 y V1 da 70,2. Ok, perfecto. Entonces, ya haciendo esos cálculos, uno más o menos puede saber cuál iba más rápido que el otro. Después hay que analizar dónde está el alto, quién tiene la vía y demás, ¿verdad? Pero bueno, ya eso queda aparte del enunciado que tenemos aquí. ¿Tienen alguna consulta con lo que hicimos ahorita? Bueno, este está de tarea, esto también está de tarea, esto también está de tarea, Profe, ¿sí? si usted derivara ese resultado que obtuvimos, obtendríamos la fuerza que se generó en el choque. No, porque lo que obtuvimos es solo una velocidad. Si usted Ok. deriva P, ahí sí. Digamos, si hubiéramos, primero bueno, sumamos las masas y las multiplicamos por la velocidad que tuvieron y eso lo derivamos y Ahí sí. Pero usted obtendríamos la necesita, energía, ¿no? Bueno, la fuerza. Perdón. si usted deriva con respecto al tiempo P, donde P es la multiplicación de la masa por la velocidad, si deriva eso con respecto al tiempo, ahí obtiene la fuerza que actuó en la colisión. Exacto. Pero necesita también la masa, ¿verdad?
Bueno, con respecto al centro de masa, ya todo está bien explicado por aquí. Tal vez algo que sí quiero explicar es cómo es que se explica que la torre de Pisa no se caiga, ¿verdad? Y esto es interesante porque todo está relacionado con el mismo tema que es centro de masa. Y el tema de centro de masa es súper fundamental, es demasiado importante para prácticamente todo en la vida. Recuerden que el centro de masa es como el promedio ponderado de la ubicación de la materia. Es un punto en el que podemos suponer que usted condensa todos los átomos de un objeto y en ese punto, si usted aplica fuerzas, ese punto se comporta exactamente igual o da toda la información de todo el objeto como tal. Entonces, el punto del centro de masa es un punto en el cual podemos suponer que si todas las fuerzas actúan sobre él, es exactamente igual que si todas las fuerzas actuaran sobre todos los demás átomos del objeto. El centro de masa entonces es un punto realmente especial y se puede calcular de muchas maneras. Cuando los objetos son simétricos y cuando son homogéneos, el centro de masa se corresponde con el centro geométrico. Vamos a hacer aquí rápidamente el caso de la torre de Pisa. Para la torre de Pisa, en general, de hecho, para cualquier estructura, digamos que esta es la estructura. Bueno, voy a hacerlo un poco más simétrico. Esto es un edificio, hay un edificio cualquiera. Y este es el suelo. A ver, si este edificio es simétrico y es homogéneo, ¿dónde está el centro de masa? En el centro. Sí, en su centro. En su centro de izquierda a derecha y en su centro de arriba hacia abajo. Es básicamente como por aquí. Entonces, este punto que está como por aquí, más o menos, ahí, digamos, a mano alzada, sería el CM, el centro de masa. Cuando hemos hablado del peso, el peso ustedes saben que es una fuerza que surge a partir de multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Si yo saco el peso, ¿en qué dirección actúa el peso? Esta estructura tiene miles de millones de átomos, de millones, de millones, de millones. ¿Se imaginan que uno se pusiera a calcular el peso de todos los átomos y tirara líneas verticales para abajo indicando siempre la dirección del peso de todos los átomos de toda la estructura? Más, uno nunca terminaría de hacer un cálculo. ¿Qué es lo que hace uno? Eso hacen en el CERN. ¿En dónde? En el CERN. Más o menos, más o menos. Solo que en el CERN trabaja más con energías y no tanto con fuerzas. Entonces, lo que se hace es trabajar solo con un punto, con el centro de masa, el cual contiene toda la información del objeto, desde la perspectiva de fuerzas. El peso entonces es una línea vertical que siempre sale hacia abajo, verticalmente, desde el centro de masa, siempre, siempre, siempre. Si ustedes tienen que dibujar el peso es una línea vertical que sale desde el centro de masa hacia afuera. Resulta que la base de este objeto es básicamente, valga la redundancia, como todo esto. Esto es la base del objeto, esta cosa azul que estoy dibujando. Si esa es la base del objeto y la línea del peso queda adentro de esa base, esa estructura no se cae, se mantiene en pie. No pasa nada. Voy a exagerar un poco esa estructura, voy a hacer otra, voy a hacer un edificio más inclinado, como así. Este tipo de cosas son las cosas que les encanta hacer a los arquitectos y que después los termino detestando porque son cosas que a veces van en contra de la física. Y no les preguntan a los ingenieros civiles si esto es posible. Y me da mucha cólera porque hay cosas que sí son posibles, pero son muy peligrosas. Por dicho, ustedes van a ser los mejores ingenieros. Profesor, ¿Sí? entonces al ser la fuerza desde el centro hacia abajo, la misma fuerza la está pegando al suelo. Por así decirlo, la fuerza ayuda a mantenerlo estable. ¿Ok? Ahora, veamos este otro edificio. En este otro edificio, si este es el centro de masa, más o menos ahí, y yo les pido sacar la línea del peso, siempre la línea del peso es desde el centro de masa verticalmente hacia abajo. Este edificio como tal todavía se mantiene, no se cae.
suponiendo que es homogéneo y densidad uniforme y todo lo demás, ¿verdad? Y suponiendo que no tiene gente adentro. ¿Por qué este edificio todavía se mantiene? Bueno, porque la línea del peso sigue cayendo adentro de su base. Esta es la base, ¿cierto? Sigue cayendo adentro. Lo que pasa es que el centro de masa es un punto que puede moverse si usted mueve la ubicación de la materia. Yo les comenté en la presentación que si usted mueve un poco de materia para la derecha, el centro de masa también se desplaza hacia la derecha. El centro de masa siempre se desplaza hacia donde hay más masa. Entonces, ¿qué pasa si de repente hay un montón de gente chepita en este edificio y se ponen a ver aquí por la ventana porque hay un choque allá afuera de la camioneta que estábamos haciendo antes con el carro y todos se vienen aquí para la derecha, un montón de personas? A ver, el centro de masa sigue estando aquí. El edificio se va para el otro lado. Claro, porque el centro de masa no está aquí. El centro de masa siempre se desplaza hacia donde hay más masa, donde en promedio hay más masa. Y si el centro de masa llega a estar, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? La línea del peso ya se sale de la base. Y si esta línea del peso ya se sale de esta base azul que les estoy dibujando, entonces este MAE se cae. ¿Ok? Y por supuesto que por eso es riesgoso. Entonces, por eso es que los edificios no se hacen así, nunca se hacen tan inclinados, perdón, porque precisamente si usted ubica muchas personas de ese lado, pues el centro de masa se corre y es más propenso a que se caiga. La torre de Pisa está un poquito inclinada, pero aún así se mantiene porque su centro de masa sigue sacando una línea vertical del peso que sigue quedando sobre la base. ¿Quedó claro eso? Así es como funciona. Ese sería el principio de los amortiguadores de masa en los edificios. Exactamente, sí. No solo los amortiguadores de masa, sino, por ejemplo, cuando hay montacargas, carritos montacargas o grúas. No sé si han visto que las grúas van y sacan unas patas largas y anchas. ¿Y para qué son esas patas largas y anchas? Y las prensan así en el suelo. Bueno, es precisamente para hacer la base más ancha. Y entre más ancha es la base, pues más posibilidades hay de que el objeto se pueda mantener y que no se vaya a caer. También por eso Cristiano Ronaldo abre las patas cuando va a hacer tiros libres, porque él sabe mucho de física. De hecho, Ronaldo tiene asesores de física para hacer tiros libres, tanto para hacer tiros libres, abrir las piernas lo suficiente, como para poder pegarle al balón en el puro centro y que eso no produzca rotación y que la rotación no produzca efecto Magnus. Eso lo van a ver después en Física 2 cuando vean fluidos. Pero Messi no necesita asesores. Messi no necesita asesores. No, Messi es un crack nato. Pero yo me quedo con Ronaldo porque Ronaldo no nació con todos sus superpoderes que tiene Messi, digamos. Ronaldo lo hace a partir de disciplina, trabajo, esfuerzo. Entonces, por eso lo admiro más a él. Ronaldo es atléticamente impresionante. Pero bueno, dejemos de hablar de fútbol porque ahorita me pongo a jugar FIFA. Y bueno, en fin, a lo que iba desde un inicio es que el centro de masa de verdad es algo muy, muy importante y conocerlo es fundamental. El centro de masa también nos dice por qué cuando uno monta gente en el carro, es importante acomodar el peso en el carro, ¿verdad? No que todos los gordos vayan a la derecha, o que todos los gordos vayan a la izquierda, por ejemplo, o todos van atrás. Uno más o menos tiene que acomodar la masa en el carro, ¿verdad? Y además de eso, dependiendo del tipo de carro, hay carros que son más estables que otros. Cuando los carros son más anchos, tienen la base más ancha, entonces son más estables. Incluso los carros de competición no solo son más anchos, sino que son más bajos, están más achatados, por así decirlo. Son más compactos, son más planos. Y esas son cosas fundamentales, creo que se los anoté por aquí. Sí, aquí está. Entre mayor es la base del objeto, entre más grande es la base, más estable es el objeto. Como cuando Cristiano Ronaldo abre las piernas para hacer tiros libres, como cuando uno va en bus y no se quiere caer del bus, ¿qué hace uno? Y ahí, abre los pies, ¿verdad? Un poquito. Si usted tiene los pies muy cerrados, es más propenso a caerse. Pero también, entre más abajo está el centro de masa, también más estable es el objeto, como los carros de carreras, de competición, ¿verdad? Entre más abajo esté el peso, por así decirlo, entre más abajo está el centro de masa, más estable es el objeto. Si un carro es muy alto, es más inestable y es más propenso a que se vuelque. Si es muy alto o si es muy angosto. O si usted, por ejemplo, no ubica bien las posiciones de las cosas. Esto sería como un carro visto desde atrás, ¿verdad? Si vemos el carro desde atrás y usted está pasando los chunches y pasa todos los chunches a la izquierda, tal vez cuando está plano, la base que sería desde llanta hasta llanta, la base le alcanza.
porque el centro de masa sigue ahí, cayendo adentro de la base. Recuerden que en este caso la base sería desde esta llanta hasta esta llanta. Pero si se pasa por un peralte o por una zona inclinada, el centro de masa ya está justo casi por estar afuera de la base, precisamente porque tiene las cosas mal acomodadas. Incluso, no sé si ustedes tienen lavadoras manuales, de las que no son automáticas. Las automáticas no tienen el problema, pero las manuales tienen el problema de que cuando uno echa la ropa a la centrífuga, ahí para secarla, si uno no la echa bien, comienza a sonar y taca, 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 taca. Uy, Dios. Es horrible, Se ¿verdad? pone a bailar. Uy, sí, qué pereza. Ok, ¿por qué pasa eso? Porque el centro de masa no está bien distribuido. ¿Qué hace uno normalmente? Hace dos cosas. Acomoda un poco la ropa, la distribuye un poco mejor, pero también hay otro truco físico fundamental. Aplastar la ropa. Aplástenla, tírenla para abajo, lo más abajo posible. De esa manera, el centro de masa está bien abajo, lo más abajo posible, y de esa manera el cilindro se vuelve más estable, ¿verdad? Esto es como física para limpiar la casa, ¿verdad? Básicamente. Pero bueno, es bastante útil. En realidad este tema del centro de masa se aplica a prácticamente todo. Profesor, Física doméstica, exacto. profesor, Sí, la escucho, perdón. en el caso del edificio, si uno construyera un edificio, digamos, de forma vertical, con materiales más densos de un lado y menos densos del otro lado, eso movería el centro de masa. Sí, correcto, por supuesto. Si es más denso de un lado, la cantidad de materia que hay por unidad de espacio va a ser más grande de ese lado. Entonces eso desplaza el centro de masa un montón. A veces sí se puede hacer un edificio un poco, digamos, no geométrico, considerando cambios de densidad. Y de hecho hay muchos que se ven muy bonitos, pero hay que considerar el riesgo, ¿verdad? Por eso es que a veces los arquitectos quieren hacer cosas así, todas chivas y lindas, pero hay cosas que no se pueden hacer, van contra la física. De hecho, tuve un enojo hace unos meses con los arquitectos, por cierto, que me estaban diseñando la casa, y fue precisamente que se pusieron, bueno, más bien no consideraron un montón de cálculos a la hora de diseñar la casa, entonces ya me lleva muchas cóleras con ellos, así que yo, al igual que todos los ingenieros civiles, detestamos a los arquitectos. Bueno, hay una forma de calcular el centro de masa para objetos simples, digamos, para objetos puntuales, por así decirlo, que son objetos, digamos, un poco más grandes, que son objetos independientes. Para hallar el centro de masa en X se usa esta ecuación, y para hallar el centro de masa en Y se usa esta otra. Las ecuaciones son exactamente iguales, de hecho. Por ahí me están diciendo que las lavadoras automáticas también tienen el problema con la centrífuga. Bueno, yo no sé, la verdad, nunca he tenido una automática, pero en unos meses las compramos. Y ahí les contaré. Entonces, cuando hay objetos grandes, pero puntuales, que se pueden ubicar, digamos, tal vez en un punto en específico, nosotros podemos aplicar estas ecuaciones para encontrar el centro de masa en X y el centro de masa en Y. Aquí M1 simplemente es la masa del objeto 1 y X1 es la posición de ese objeto 1. M2 es la masa del objeto 2 y X2 es su posición. Y así sucesivamente. Igual en la ecuación de Y. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. Antes de seguir, nada más hay un comentario. Para el próximo examen, llegamos a la conclusión como cátedra de que, como todos salieron tan mal en el primer parcial, o sea, no solo ustedes salieron mal. Es más, de hecho, les voy a comentar así por encima, a grandes rasgos, cuáles son los resultados de la cátedra, para que tengan una idea. Pero a raíz de esta situación de que todos salieron quebrados, vamos a colocar un problema extra en el examen. Un problema que se va a considerar como, simplemente como extra, para que ustedes intenten realizarlo, y les vamos a dar unos minutos más de tiempo para que puedan hacerlo. Llegamos a esa conclusión. Entonces espero que eso les sirva bastante. ¿Profe? Sí, el promedio de la cátedra fue 48. El promedio de nosotros, el grupo 13, es 62.1. En realidad estamos bastante por encima del promedio. De hecho,
somos el mejor grupo de toda la cátedra de la Rodrigo Facio, al menos. Los otros grupos que están, hay 2 grupos por encima de nosotros, nada más, pero son de las sedes. Y creo que ustedes lo saben, cualquier sede es más fácil que la Rodrigo Facio. Esto, políticamente hablando, es incorrecto y no se dice, pero es la verdad. Cualquier sede es más sencilla que la Rodrigo Facio. Entonces, al menos en ese sentido, pues, estamos bastante bien. Yo sé que no a todos les fue bien en este curso, en este grupo, perdón, pero hubo 2 cienes, hubo muchos 90, hubo notas muy buenas y hubo otras personas que se llevaron el promedio para abajo. Recuerden que calcular un promedio ponderado es muy parecido que calcular un centro de masa, ¿verdad? Entonces, para los que están más mal, no se agüeven, tranquilos, todavía tienen chance. En el siguiente examen vamos a poner un problema extra. Ahora sí, la escucho. Ah, no, que a mí me llegaron con el chismecillo ahí, ¿verdad? De que tal vez hacían como un quiz o algo así, pero me imagino que es nada que ver. Sí, ya nada que ver, ya ahora solo es un chisme, no es correcto, la verdad es esta que les estoy mencionando. Solamente vamos a hacer un problema extra. Ah, ok, pero gracias. No, Alan, no, ¿cómo se va a cambiar de sede? Si se cambia de sede, me voy a dar clases a esa sede. No, no, es broma. Sí, los escucho. Profe, Profe, una como pregunta. Profe, Sí, a ver, uno por uno. ¿Cuándo nos dan los resultados en los que hicimos reposición? Los que hicieron reposición todavía no los hemos terminado de revisar porque yo estuve, bueno, estuve en análisis para ver si tenía COVID realmente, así que estuve aislado unos días, entonces no hemos podido revisar esos exámenes de reposición. Como estuve en cuarentena previa, por así decirlo, no los hemos revisado, entonces déme chance para la próxima semana. Ok, profe, no, tranquilo, gracias. Con gusto. Sí, profe, Eduardo. una consulta. Perdón, solo para contestarle a Eduardo, sí, van a ser 4 problemas. Y Erika, que si les vamos a dar más tiempo, sí, Erika, les vamos a dar más tiempo. Van a tener 20 minutos más. Ahora sí, la siguiente. Es que yo le envié un correo y sí me dijo como que le acordaran esta clase sobre mi nota. Ah, Mónica González. Sí. Es una nota de examen ordinario. Sí, Ok, déme chancecito y ahorita la busco. ok, gracias. Con gusto. Profesor, Yo también necesito mi nota de examen, es que no lo pude retirar. Ok, ¿quieren que les dé la nota así verbalmente? ¿Tienen problema con eso? ¿O se las mando por un mensajillo aquí en Zoom o cómo le hacemos? Uy, mejor en Zoom, bro. Sí, prefiero eso. Ok, profesor, sí. ese problema extra implica que ese examen vale unos puntos más o es simplemente un problema extra, pero vale lo mismo el examen. Vieras que sinceramente yo me pregunto lo mismo. Aún no hemos llegado a un consenso sobre si va a ser extra sobre los 100 puntos o si va, digamos, a contar como más de 100 puntos. Entonces aún no tengo la respuesta como tal. Déjeme de aquí al martes para averiguarme exactamente si va a ser puntos que se suman completamente extra o que simplemente el examen va a tener más puntos de lo normal. El martes les comento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Andrea, la escucho. Profe, ese problema extra que nos van a poner, digamos, ¿es de cátedra o, digamos, cada profesor lo hace? No, cada profesor lo hace. Ah, ok, ok. Está bien, gracias. Con gusto. Josué, de un reclamo. Sí, Josué, yo lo vi. Denme un chancecito, nada más. Hagamos lo siguiente, ya tengo por aquí las notas. Al final de la clase, quédense solamente las personas que ya sea no tengan su nota o que hayan tenido algún reclamo para pasarles la nota, para poder avanzar un poco con los problemas que están pendientes.
Bueno, entonces íbamos a hacer este problemilla que está por acá. Hay 4 objetos que están a lo largo del eje Y. Hay uno de 2 kilogramos que está ubicado a más 3 metros, otro de 3 kilos que está a más 2.5, otro de 2.5 kilogramos que está en el origen y otro objeto de 4 kilogramos que está en menos 0,5 metros. ¿Dónde está el centro de masa de estos objetos? Hay que encontrar el centro de masa en X y el centro de masa en Y. El centro de masa en X es muy fácil en este caso, porque todos los objetos están sobre la misma línea sobre el eje Y. O sea, por ejemplo, si usted tiene un objeto por acá y otro objeto por acá, y su sistema de coordenadas es este, X y Y, a ver, si este objeto de aquí es exactamente igual de masivo que este de acá, y están a la misma distancia del eje, ¿cuál sería el centro de masa sobre X, en el eje X? ¿El centro de masa estaría tirado para la izquierda o para la derecha? Estaría en el puro centro, en el origen. Exacto, estaría en el origen, ¿verdad? Porque en promedio el centro de masa estaría como por aquí. Y en Y también estaría en el origen. Estaría aquí. Estaría en la coordenada en Y a la que pertenecen, digamos. Exacto, estarían como por acá, ¿verdad? Entonces, en este tipo de problemas o de situaciones o de configuraciones, el centro de masa en Y no es 0. Aunque en X sí es 0. Aquí el centro de masa en Y va a ser un número ahí positivo, mayor que 0, cualquiera, no sé cuál. Pero en la situación que tenemos ahorita, tenemos objetos que solamente están ubicados sobre el eje Y. Entonces es como tener el eje Y por acá, tener el eje X por aquí, que ni siquiera lo vamos a usar. Le hacemos algunas divisiones, digamos que en 1, 2, 3. Puede ser un poquito más grande este eje Y. Y digamos que por acá tenemos 4, aquí arribita. A ver, ¿dónde están colocados los objetos? Me dicen las posiciones. ¿Cuál es el primero? El primero, bueno, ¿solo las posiciones o las masas también? Sí, ambas, por favor. El primer objeto tiene 2 kilos y se ubica a 3 metros positivo. Ok, entonces digamos que este es M1 y tiene 2 kilogramos. Sí. 2 kilogramos. Y vean que por la posición está en Y igual a 1, 2, 3. ¿Cuál es el siguiente? El segundo tiene 3 kilos y está a 2,5 positivo. 2.5, está como por aquí. 3 kilogramos. 3 kilos. Ujú. Ok. Y vale 2,5. Entonces aquí hay otro objeto. Es un poco más grande, más masivo, tiene 3 kilogramos. ¿Cuál es el siguiente? El tercero tiene 2,5 kilos y está en el origen. En el origen significa que está aquí, ¿verdad? Este es M3. ¿Cuántos kilogramos tiene, perdón? 2,5 kilos. ¿Y el cuarto? El cuarto tiene 4 kilos y está en 0,5 negativo. 0,5 negativos como por aquí, ¿verdad? Entonces este es M4. ¿Cuántos kilogramos, perdón? 4 kilos. Todas las unidades, las distancias ya están en metros, ¿verdad? Sí. Ok, antes de hacer el cálculo. A ver, ya sabemos que es obvio que como todo está sobre el eje Y, el centro de masa en X va a dar 0. Ni siquiera hay que calcularlo. Y antes de hacer el cálculo de Y, les voy a preguntar algo. Si todas estas masas tuvieran exactamente la misma masa y todas tuvieran la misma distancia, digamos, ¿dónde creerían que está el centro de masa? Suponiendo que todas tienen la misma masa.
más o menos por dónde estaría el centro de masa. A ojímetro sería como a 1 metro. 1 metro, aquí. Ujú. Bueno, Bueno, pero 1.5. un poquillo más, ¿verdad? Si todos tuvieran la misma masa, el centro de masa quedaría como en el centro, como por ahí. Si todas tuvieran la misma masa. Pero, ¿cuál grupo de masas tiene más masa? ¿Las de arriba o las de abajo? Bueno, la de abajo. Sí, el grupo de masas de abajo tiene más masa. Este tiene 4 kilos y este 2,5, que serían 6,5 en total. Y esta tiene 2 y 3, que serían 5. Así que, si tuvieran la misma masa, el centro de masa estaría como por aquí. Pero, ¿qué les dije del centro de masa? Siempre se desplaza un poquito hacia donde hay más masa. Entonces, digamos que el centro de masa se desplazaría un poco hacia abajo, porque abajo hay más masa. Entonces, digamos que queda como por ahí. Eso es como haciéndolo a ojímetro. Pero podemos hacer el cálculo muy fácilmente. El centro de masa en Y, entonces es simplemente M1 por Y1, más M2 por Y2, más M3 por Y3. Y como son 4 objetos, y lo dividimos entre la masa total, que sería M1, más M2, más M4. Simplemente damos los valores. ¿Cuánto es la masa 1? La masa 1 tiene 2, ¿verdad? ¿Y Y1? ¿Cuánto vale 2. Y1? Y1 es la altura de la masa 1. ¿Cuánto vale? 3. Ok. Más M2, ¿cuánto vale? 3 kilos. Y Y2, 2,5 metros. más M3, ¿cuánto vale? 2,5 kilos. Y Y3, su posición, 0. 0, más M4 4 kilos. y su posición. Menos 0,5 metros. Ese negativo es importante, ¿verdad? Entre la suma de las masas, que son los primeros valores de aquí. 2, más 3, más 2,5, más 4. Y bueno, metan eso a la calculadora y me dicen cuánto da. 1. A todo les da 1. Sí, profe. Bueno, entonces 1 metro. Y sí, tiene sentido comparado con lo que vimos antes, ¿verdad? El centro de masa está más o menos aquí. Aquí está 1 metro. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, tarea, tarea, tarea. Y sí quisiera ver lo que pasa cuando hay objetos continuos. El centro de masa, objetos continuos. La posición del centro de masa cuando hay objetos continuos se encuentra con esta ecuación. Esta M mayúscula es la masa total. Este R que está aquí simplemente es el vector de posición y de M es el diferencial de masa. Ahora, hay varios tipos de densidades. Uno define densidad lineal cuando solamente habla de algo que se ubica en una línea recta. Uno habla de densidad superficial cuando algo se ubica en una superficie o en un área, o sea, algo de 2 dimensiones. Y densidad volumétrica cuando hablamos de la densidad en un volumen, o sea, cuando algo tiene 3 dimensiones. Específicamente, a ver, veamos cada una de estas matemáticamente. Conceptualmente ya se los mencioné, pero matemáticamente, ¿cómo se encuentran? Esto es importante, porque no está explícito en la presentación. La densidad lineal la denotamos con esta letra, lambda. Y la densidad lineal la encontramos así, un diferencial de masa en un diferencial de longitud. Esta masa M se ubica en este diferencial de longitud de L. También tenemos densidad
superficial, o sea, en 2 dimensiones. La densidad superficial se llama sigma, es una letra griega también, que es como un circulito y un palito aquí. Sigma se define como la densidad de masa, pero en un área. En un área de A. Y también tenemos, como ustedes saben, la densidad volumétrica. La densidad volumétrica se define como ρ, y ustedes conocen a ρ, ya la conocen, es la densidad común y corriente, que es básicamente masa entre volumen, así de simple. Dependiendo del tipo de objeto, uno tiene que elegir si utiliza densidad lineal, densidad superficial o densidad volumétrica. Aquí en física 1 no los queremos joder mucho con densidades volumétricas, porque ustedes todavía no han visto integrales triples, eso lo ven hasta después de cálculo 3, y se supone que apenas van por el 2. Entonces, más que todo nos vamos a enfocar aquí, en densidades lineales. Algunas densidades superficiales, a pesar de estar en 2 dimensiones y a pesar de hacerse más fácil con una integral doble, también se pueden hacer con una integral simple. Incluso algunos volúmenes uno también los puede hacer con una integral simple, pero se complica un poco. Entonces, para efectos de lo que yo les voy a evaluar en el curso, enfoquémonos aquí, en densidades lineales, en objetos que tienen una distribución de masa en una línea recta, ya sea una línea recta así, o un arco, por ejemplo, algo así, algo curvo, pero una sola dimensión. No tenemos superficies, ni tenemos cosas en 3 dimensiones, eso no se los voy a evaluar. Solo les evalúo cosas en una dimensión, como un arco, ¿verdad? Como un semiarco, como un círculo, pero solo el perímetro, digamos, o una simple línea recta. En resumen, solamente les voy a evaluar cosas en una dimensión, para efectos de cálculos de centro de masa. Y considerando eso que está ahí, bueno, vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, porfa? Es que ya me duele la garganta. Una barra de 30 centímetros de longitud tiene densidad lineal, masa por longitud dada por lambda igual a 50 más 20x, donde x es la distancia desde un extremo, medida en metros, y lambda está en gramos por metro. ¿Cuál es la masa de la barra? ¿A qué distancia del extremo x igual 0 está su centro de masa? Ok, cosas importantes. Primero, densidad. Esta barra tiene 30 centímetros y tiene densidad lineal dada por esta ecuación. A ver, ¿la densidad de esa barra es uniforme o no? ¿Y por qué? Su densidad es constante. No, porque varía con la posición. Sí, esta densidad depende de la letra X. Si la letra X aparece en la ecuación, significa que es una ecuación que está en función de X, depende de X. Dependiendo de la posición de la barra tiene más o menos densidad. Eso quiere decir que hay partes de esta barra donde tiene más masa que en otras partes. De hecho, con solo ver la ecuación, vean que la densidad aumenta si aumentamos X. O sea, en el origen, cuando X vale 0, en un extremo de la barra, cuando X vale 0, ¿cuánto vale la densidad? 50. 50, claro. Pero cuando X valga, por ejemplo, bueno, esto está en gramos por metro. Cuando X valga gramos por metro, eso, gramos por centímetro, sí, gramos por metro. Cuando X valga, por ejemplo, 0,1 metro, o sea, 10 centímetros, ustedes tienen que multiplicar eso por 20 y sumarle 50 y así obtienen la densidad, que en resumen es una densidad que cambia, es una densidad variable y cambia con respecto a cuánto nos alejamos de un extremo en X. Entre más alejados de ese extremo estamos, más masa tiene esta barra. Tiene una densidad que no es uniforme. Primera pregunta, ¿cuál es la masa de esta barra? Vamos a encontrar esa parte. La masa, suena raro, pero la masa total es la integral del diferencial de masa.
Lo que pasa es que este diferencial de masa puede estar parametrizado en otra variable. Y nosotros en general tenemos una ecuación que relaciona la densidad con el diferencial de masa y el diferencial de longitud. Recuerden que este es el diferencial de longitud. La masa se encuentra en cierta longitud, en cierta parte del espacio. Entonces, si ustedes despejan de aquí el diferencial de masa, que obtienen dm es igual a lambda por dl. Ahora, repito, nuestra barra es como esta barra que yo tengo por aquí, es esta barra azul, pero esta barra azul tiene por ahí un montón de átomos y esos átomos contienen masa. Por ejemplo, si yo agarro un diferencial de masa que está aquí, este dm, que es una masa muy pequeñita, por así decirlo, es un diferencial de masa, este dm en realidad se está ubicando en esta parte de la longitud de la barra. Esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es simplemente una porción de esta barra. Esto que está aquí es un dl, un diferencial de longitud, donde se está ubicando este diferencial de masa. En este caso, este diferencial de longitud recorre a un objeto que en realidad se mueve o se desplaza sobre el eje X. Para este caso en específico, yo puedo decir que mi dl avanza en la misma dirección de dx. O sea, en este caso, el diferencial de longitud es lo mismo que dx, una pequeña porción del eje X, por así decirlo. En esta pequeña porción del eje X, de aquí, es donde se ubica mi diferencial de masa, mi pequeña porción de masa. Entonces, esta ecuación que está aquí, yo la puedo cambiar simplemente por dm es igual a lambda por dx, porque mi diferencial de longitud se ubica sobre el eje X. Y entonces, yo me voy con eso que tengo ahí, y esto que tengo acá, lo sustituyo aquí. ¿Me siguen hasta ahí? Es parecido al ejercicio que hicimos de los 4 objetos, solo que con objetos infinitesimales. Sí, con objetos infinitesimalmente pequeños que componen a un objeto total que se llama barra. Entonces, mi dm yo lo cambio por lambda dl. Pero bueno, ¿qué es lambda? Lambda es una función. ¿Cuál es la función que nos dieron de lambda? 50 más 20x. Bueno, 20L me imagino que sería en ese caso. Bueno, sí, voy a cambiar a lambda. Lambda es, la estoy colocando en verde, 50 más 20 por x. Porque recuerden que incluso este dl ya yo lo cambié por un dx. Desde aquí, ya yo lo pude haber hecho. Con esta parte de aquí, lambda de x. Entonces, integro esto en el diferencial de x. Y ahí simplemente es integrar ese polinomio. ¿Desde dónde integramos? Desde x igual a 0, que es un extremo de la barra, hasta el otro extremo. El extremo de esa barra, se llama L, digamos. Hasta la longitud total de la barra. Al integrar todo esto, ¿cuánto obtenemos? $50x más 10x a la 2. Sí, evaluado desde un extremo hasta el largo total de la barra. Bueno, al final, si ustedes sustituyen, esto simplemente va a dar 50L más 20L a la 2 entre 2. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Y bueno, ¿cuál es la longitud total de la barra? 0,3. 0,3. Entonces, simplemente 50 por 0,3 más 20 entre 2, bueno, 10, ¿verdad? Por 0,3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso?
15,9. Da 15,9 con las unidades adecuadas. ¿Estas unidades de dónde las saco? Son las unidades que tengo de la densidad. ¿En qué unidades estaba esa densidad? Gramos. Sí, estaba en Gramos gramos, entre metro. gramos por metro, ¿verdad? Como en este caso esto es una masa, esta masa total tiene que estar en gramos, porque la densidad estaba en gramos. Entonces, esta es la masa total de la barra. Profe, la tensión sería entonces una fuerza lineal. ¿Cuál tensión? Digamos, la tensión, tengo entendido que las unidades son newtons entre metro. No, las Entonces unidades... sería como, No. Las unidades de todas las tensiones son newton. Una tensión ya es una fuerza. es que, digamos, ok, bueno, A ver, la B. ¿A qué distancia del extremo X igual a 0 está su centro de masa? A ver, si la barra fuera uniforme, ¿dónde estaría el centro de masa? a 15 En el puro centro. centímetros. A 15.000, ¿verdad? Pero no es uniforme, tiene densidad que cambia. Entonces, ese centro de masa se va a desplazar un poquito hacia la derecha, porque entre más a la derecha estemos, más avanza la posición, y entre más posición, más crece la densidad, y entre más crece la densidad, hay más materia por unidad de espacio. Entonces deberíamos encontrar un poco más de 15, ¿verdad? Un poquito más grande que 15. ¿Ya están viendo la pizarra? ¿Ven la pizarra ya? Sí, profe. Ok, entonces X centro de masa, el centro de masa en X. Recuerden que el centro de masa es una coordenada del espacio. El centro de masa no es una masa, no es una fuerza, es una posición. En este caso es una posición en X. Esto es 1 sobre la masa total por la integral. En general, bueno, en general el R del centro de masa, recuerden que R es un vector que se ubica en X en Y más Y en J si estamos en dos dimensiones, ¿verdad? Pero como en este caso solo estamos en X, entonces el X centro de masa simplemente sería 1 entre M por X de M. ¿Están claros con la fórmula? O sea, esta fórmula proviene, por si acaso no lo ven, de lo que está aquí en la presentación que les coloqué antes. R en dm. Pero R es para X, Y, Z, si fuera el caso. Como aquí solo estamos en X, utilizo X. Ok, ahora nuevamente. ¿Qué es este dm? Otra vez voy a hacer el cambio de variable, para que lo vean nuevamente por si acaso. Lambda es dm entre dl. Entonces dm es igual a lambda por dl. Pero como esta configuración de masa está sobre un objeto lineal, un objeto recto, yo puedo definir simplemente que dm es igual a lambda por dx. ¿Cuándo no puedo yo simplemente usar dl como dx? Por ejemplo, si algo es como un arco, así. Ya esto no se corresponde con x. X es una cosa lineal y horizontal. Este arco no es x, esto es un arco S. Y habría que ver cómo lo parametrizamos con otra función. O si algo es así, ya esto no es un x en el dl. Hay que parametrizarlo de otra manera. Pero como en este caso es una línea recta, pues dl es lo mismo que dx. Hago el cambio de variable, 1 sobre la masa total, por la integral va a estar en verde, de x, de m, pero de m es lambda por dx. Recuerden que esto que está aquí es esto que está aquí. Yo cambié el de m por eso que está ahí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, voy a hacer solo la parte de la integral y luego lo dividimos entre la masa. Esto sería la integral de x por lambda, pero ¿cuánto era lambda? Lambda era la densidad. ¿Me repiten la función de densidad que teníamos? 50 más 20x. De x.
Y bueno, otra vez integramos. Entonces, esto es la integral de 50x más 20x a la 2 de x. Bueno, nada más repartí la x, ¿verdad? No he integrado todavía, solo hice la asociación de este por este y este por este. Y ahora sí, integro esto. La integral de esto sería 50x a la 2 entre 2 más 20x a la 3 entre 3. Todo eso lo evaluamos desde dónde hasta dónde. Bueno, desde la longitud 0 hasta la longitud total, que eran 0,3 metros. Si evalúan eso, ¿cuánto les da? Solo esta parte verde, nada más. Vean que no estoy agarrando esta parte, la división de 1 sobre la masa. Ahorita hacemos eso. Solo la integral, ¿cuánto da? $2,43. ¿Me confirman ese dato, por favor? Sí, profe. Bueno, recuerden que estamos arrastrando aquí 1 sobre m. Coloquemos esta m. ¿Cuánto era esta m? $15,9 gramos, que sería 0,0159. Bueno, ¿cuánto da todo eso, perdón? $15,9 gramos, ¿verdad? Sería 0,0159 en kilogramos. 152,8. O sea, 153. Redondeado. A todos les da 153. Sí, profe. A ver, nada más recordemos algo, compañeros. Yo creo que no es necesario cambiar aquí la masa porque la masa estaba en gramos y la densidad también estaba en gramos, ¿recuerda? Sí, sí, me extrañó ese número, de hecho. Ok, no, tranquilo. Entonces, ¿cuánto era la masa, perdón? 15,9. 15,9. Entonces esto da 15,3, ¿da? 0.153. Ajá. Ok, ok. 0,153. Y ahora sí, esto está en metros. Y bueno, como dijimos, si fuera uniforme debería estar a los 15 centímetros, que son 0,15 metros. Pero como no es uniforme, el centro de masa está un poco desplazado para la derecha. Ok, quedan algunas cosillas por ver, pero nada más denme chance porque me estoy poniendo al día con lo que quedó pendiente del martes. Y solamente aquí quisiera ver, bueno, hablar acerca de este tema, del movimiento del centro de masas, cuando no actúan fuerzas externas. Si no actúan fuerzas externas, la posición del centro de masa se mantiene constante. Y eso es muy importante. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, a la hora de lanzar misiles, pero para eso tenemos este problema de tarea y pienso hacer este problema de tarea después. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a terminar aquí la clase y solamente me voy a quedar con las personas que necesitan que les dé la nota del examen. Todos los demás ya pueden retirarse. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta profe. luego. Gracias, Muchas profe. gracias, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Profe, yo tenía unas dudas. A ver, lo escucho. Bueno, una de ellas era con el ejercicio 8.85 de la presentación. 885. Ujú. 885. El de una acróbata, creo que era, o dos actores, creo más bien.
Ok, sí. ¿Cuál es la consulta? Em, es que, digamos, yo estaba intentando de realizarlo e intenté de hacer como un solo sistema que conservara la energía para despejar la velocidad final. No, es que no Eh, se conserva la energía justo en el choque no se conserva la energía. Entonces, lo que usted tiene que hacer es hacer como dos partes. Hacer una primera parte antes del choque, donde sí se conserva la energía, que es con la energía potencial, digamos, de Batman, que está ahí, despeje cuál va a ser la velocidad de Batman justo antes de chocar con ese maecillo rojo que parece Joker. Ahí sí puede hacer conservación de energía mecánica, digamos. ok, perfecto. Y en ese mismo sentido, profe, el ejercicio que era de los dos bloques Es similar, que chocaban, sí, perdón. es muy similar, muy similar. Solo Ajá, que sí, de hecho, yo lo hice como le estaba comentando, pero no sé si ahí entonces sí funciona por el hecho de que no hay fricción. Entonces sí se conserva la energía. O em, mejor, tengo que hacer dos pasos por aparte. sí, exacto, tiene que ser dos procesos por aparte. Ah, En ok, este caso, perfecto. primero, lo que tiene que hacer es, bueno, usted tiene la velocidad de este bloque antes, es que este lo tengo por aquí, perdón, pero no lo estoy proyectando. Ya va. Ahora sí lo ve. Sí. Usted puede calcular primero, con colisiones, como usted tiene la velocidad inicial de este bloque, a punta solo de colisiones puede sacar la velocidad final de estos dos bloques pegados, después de colisionar, ¿cierto? Ujú. Y una vez que ya tenga esta velocidad final, justo después de colisionar, la puede usar de velocidad inicial para comenzar a subir. Y ya después del choque, ahí sí puede aplicar conservación de energía. Justo en el choque usted no puede aplicar conservación de energía porque es un choque de hecho perfectamente inelástico, se pierde energía. Pero Ujú. antes de chocar y después de chocar, usted sí puede aplicar conservación siempre y cuando se cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, que no haya fricción. Ok, perfecto. Entonces son como al revés. Este de aquí tiene dos procesos también, como este, pero los procesos son como al revés. Primero le recomiendo hacer este, que es un poco más fácil. Haga primero este. Entonces, después de la colisión, calcule, después de la colisión, justo después de la colisión, calcule qué velocidad se mueven estos dos bloques juntos. Y ya como usted tiene esa velocidad, tiene la energía cinética inicial. Y la idea es que estos dos van a subir hasta la altura máxima y cuando suban a la altura máxima, ¿qué va a pasar con su velocidad? Va a disminuir. Y en la altura máxima se hace cero, igual que su energía cinética. Ujú. De ahí es que usted Y, va a poder encontrar la altura. ajá, perfecto. Gracias, profe. Y por último, una pregunta que era un poco más conceptual, porque estaba viendo en lo que la cátedra coloca en mediación algunos ejercicios de ejemplo. Había uno respecto, esto sí es más con respecto a conservación de energía, ¿verdad? El tema anterior. En un momento se dice que una bola em, gira alrededor de un anillo vertical y, digamos, el punto sería que esa bola logre dar toda la vuelta al anillo, ¿verdad? Sin caerse, ¿verdad? Y quien está haciendo el ejercicio dice que es necesario que la normal sea cero para que se cumpla que el anillo se mantiene siempre, la esfera se mantiene como en contacto siempre con el anillo. Pues bueno, Eso, la normal se hace cero más bien justo cuando pierde contacto. ujú, Entonces lo que uno hace es decir, bueno, estoy justo a punto de perder contacto, entonces digo que la normal se hace cero. Tiende a cero. ok, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Buenas noches. Ok, los que quedan, los 6 que quedan son solo para la nota, entonces voy a dejar de grabar aquí. Bueno, los 5 que quedan.